Qué bendición vernos esta mañana aquí en la casa de Dios. Quiero animarles para esta tarde. No sé quién es el equipo que va a estar trabajando hoy, pero los que han estado trabajando durante el verano, durante los otros domingos, han sido fantásticos, de veras. Han hecho un hermoso trabajo, muy buen trabajo. Así es que quiero animar al equipo de esta mañana, de esta tarde, y también a cada uno de nosotros a hacer todo lo que podamos para estar en la casa de Dios. Si no estaba planeando, planee. Le aseguro que va a ser de grande y enorme bendición. Así es que con esto en mente, hermanos, quiero vayamos juntos a Efesios capítulo 6. Nos hemos gozado en estos domingos predicando aquí en casa porque pues estamos más afuera a veces, pero ya el pastor ya regresa en esta semana. Básicamente el domingo ya estará aquí. Mientras tanto, a lo menos en lo personal, me he gozado y esperamos que juntos hemos aprendido algunas verdades de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestro diario vivir. Y esto es lo que queremos hacer. Por eso venimos a la casa de Dios, para ser edificados con la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y respondiendo nosotros al mensaje de la verdad con humildad y con fe. Y cuando hacemos esto, Dios entonces cumple en nosotros los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que esta mañana voy a pedirles que me den su atención a la palabra de Dios. Si usted llegó tarde y está en el lobby, por favor no se ponga a hablar. Mire las pantallas y mire lo que está saliendo allí, lo que se está enseñando. Si usted está ahí en el lobby, póngase a oír la palabra de Dios. Saben, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios a servir en cualquier área, gloria al Señor, pero ¿saben qué es lo que nos sostiene cuando vienen esas luchas espirituales en nuestra vida? No es lo que dirigimos aquí si hacemos algo en la música, no es lo que estamos haciendo allá trabajando con los niños, gracias a Dios por eso, no es estar de ujier en cualquier lugar en el santuario, gracias a Dios por eso, pero lo que nos sostiene en los tiempos de lucha y de crisis en la vida es la palabra de Dios. No es lo que hicimos, sino lo que aprendimos y creímos de lo que aprendimos. Eso es lo que nos va a sostener. Así es que si pensamos eso, yo estoy bien ocupado en la casa de Dios sirviendo, pero por servir no aprende, eventualmente va a caer. Eventualmente va a caer. Dice, bueno, yo a la iglesia, yo toco y yo canto y el ambiente se pone bonito porque yo voy. Eso no le va a ayudar en los tiempos de luchas. Porque como vamos a ver, y por eso quiero que me dé su atención a la palabra de Dios hoy, porque lo que vamos a hablar es clave en nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros hicimos un día una decisión por Cristo. Y cada vez, cada persona que ha nacido de nuevo, recordamos dónde nacimos de nuevo. Recordamos en el sentido que dónde estábamos. Recordamos si fue en la mañana, en la tarde o en la noche. Recordamos. Recordamos cómo fue que hicimos esa decisión para Cristo. ¿Fue con alguien que estaba hablándonos? ¿Fue respuesta a alguien que estaba predicando? ¿Fueron nuestros padres guiándonos a los pies de Cristo? Esa experiencia no se olvida, no se olvida. Lo digo por experiencia. Mi padre me guió a los pies de Cristo cuando yo tenía como 10 años. Y lo recuerdo tan exacto como que fue hoy. Y hace ya más de 60 años. Nunca se nos olvida dónde creímos, cómo hicimos esa decisión por Cristo. Así es que yo le animo esta mañana a dar atención, porque cada uno de nosotros decidimos, si ya nos hemos entregado a Cristo, ser salvos, entregarnos.
Pero también después de habernos entregado a Cristo, cada uno decide cómo va a vivir la vida cristiana que ahora por gracia tiene. ¿Cómo la va a vivir? ¿Va a vivirla en la carne o va a vivirla en el espíritu? ¿Cómo la va a vivir? Eso es lo que ahora cada uno de nosotros decidimos hacer. Hay salvos, hay redimidos que han decidido vivir su vida en el ambiente tóxico de la carne. La carne es una condición. Y los redimidos decidimos vivir en ese ambiente o salirnos de ese ambiente. El que no es redimido no puede salirse de ese ambiente. No puede, porque nació en esa condición. Una vez que somos redimidos, Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos una nueva creación, somos nueva criatura. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora tenemos las Sagradas Escrituras para alimentar nuestras almas. Ahora la combinación del Espíritu iluminando nuestras mentes y usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ahora hay en nosotros la manera de alimentarnos y fortalecernos en el Espíritu y vivir bajo el control y dominio del Espíritu Santo, y ahora podemos vivir como le agrada a Dios. Pero esa es nuestra decisión. El pastor puede poner reglamentos y leyes y decidimos, bueno, voy a obedecerlas porque el pastor dice. Pero la vida cristiana no se compone, no se trata de reglamentos puestos por hombres. Se trata de oír la voz del Espíritu a través de la palabra de Dios y decidir por fe, humildemente, someternos al Espíritu Santo. Eso es. Otra vez, decisión propia. Así es que miren lo que dice Efesios capítulo 6, porque nuestro tema es combatiendo contra el diablo. Y déjeme decirle que no estoy hablando de un mal vecino, si tiene uno así. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de un individuo, algún compañero de trabajo. No estoy hablando de ese. Mucho menos de un cónyuge. No. Estoy hablando de un ser único y especial. Un ser que de verdad deberíamos de conocerlo para luego saber cómo combatirlo bíblicamente, combatiendo contra el diablo. Ahora, los hijos de Dios no decidimos combatir contra el diablo. Somos llamados a hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces Él gana. Así es que es asunto de decidir ahora, o sea, tomar nuestra responsabilidad. Vean lo que dice Efesios 6. Por lo demás, hermanos, estoy leyendo el verso 10 y ustedes lo tienen allí y lo pueden notar. Y dice, está hablando a hermanos, personas creyentes. Y les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note esa palabra, poder de su fuerza. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el poder que está hablando aquí el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, está hablando del Espíritu Santo. El poder de Dios, la dinamita de Dios, la fuente de poder para vencer, para triunfar espiritualmente. Y luego el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
Y ahora nos explica por qué hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Ahí mismo nos dice, para poder estar firmes contra las acechanzas. Ahora, si esa palabra no la conoce, va a ser difícil explicársela ahorita. Si la entiende mejor en inglés, busque allí la palabra acechanza y entonces en inglés y ahí la va a entender mejor. Pero si quiere una idea, es lo que hace un gato cuando quiere cazarse una paloma. No viene ahí caminando, brincando, saltando y moviendo la cola para todos lados. ¿Verdad que así no se la caza? No, la acecha. La acecha. Se esconde, se prepara, tiene ya toda su energía lista para brincar tan fuerte, para agarrarla como sea posible. Está acechándola. Esa es la idea aquí. Y ahora nos dice el verso 12, ¿por qué es esto importante? Tener esto en mente. La acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego nos dice allí la armadura de Dios, la cual veremos en el estudio. Leyendo en su boletín ahora, las experiencias agradables en la vida cristiana no vienen sin luchas. Las experiencias agradables en la vida cristiana no vienen sin luchas. No hay victorias si no hay luchas. No hay frutos si el grano de trigo no cae primero y muere. No hay frutos que agraden a Dios si no hay acciones que desagradan a la carne. Toda acción desagradable a la carne agrada a Dios. Este es un método confiable para saber la voluntad de Dios. Si agrada a Dios, desagrada a mi carne. Veamos un poco sobre esta porción que leímos algo, pero por alcanzar el tiempo, ahí lo tiene ya en su boletín y también en las Sagradas Escrituras. Note la exhortación. Verso 10, ahí está la exhortación. Ya leí el verso 10, el verso 11, también el verso 13. Ahí está la exhortación. La exhortación es fortaleceos en el Señor, vestidos toda la armadura de Dios. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Quiero a ver si llegamos ahí para entender el día malo. Note primero, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos aquí? No voy a agotar toda la idea del Espíritu Santo, por lo menos vamos a conectarnos con la idea. ¿Qué significa fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Le dije que la palabra poder está haciendo referencia al Espíritu Santo, donde dijo el Señor en Hechos 1:8, antes que llegara el Espíritu Santo a la tierra, antes de que Él viniera para cumplir su ministerio, el Señor nos dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el apóstol cuando dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza? Es vivir lleno del Espíritu Santo, vivir lleno del Espíritu Santo. Esto está en Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante, pero solo para ganarle al tiempo, en el verso 16 de Efesios 3, dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quiero que note allí en ser fortalecidos en el hombre interior. No se trata de físico, no se trata de musculatura, no se trata de ir al gimnasio para hacer ejercicio y quedar en mejor forma física. No, aquí está hablando del hombre interior, el nuevo hombre,
Esto es para los redimidos. Por eso empezó el capítulo diciendo, hermanos, hermanos. Está hablando de redimidos. Ahora dice el hombre interior, la nueva criatura, lo que nos dio el Señor el día que nacimos de nuevo por la fe y el arrepentimiento. Eso es interno y viene por su Espíritu. Ahora, vivir lleno del Espíritu Santo, esa es la idea, en fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vivir lleno del Espíritu Santo. Pero quiero que entienda esto para que suceda la llenura. Para que haya llenura, tiene que haber limpieza. Para que haya limpieza, tiene que haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber convicción de pecado. Para que haya convicción de pecado, tiene que haber sensibilidad a la palabra de Dios. Por eso Dios dice, predica mi palabra. No prediques tus opiniones, porque cada cabeza es un mundo. No cuentes chistes, porque cada quien tiene sus chistes, y hay toda clase de chistes. Hace años, tal vez 30, estábamos trabajando un grupo de varones de la iglesia, allá en el otro edificio, y me dio risa porque empezaron a contar chistes entre unos, y después nos quedó dos que uno decía un chiste y luego decía el otro dos chistes, y así estaban ellos, porque ya los demás estábamos riéndonos nada más. Y de repente un hermano le dijo, hermano, quítame a este de aquí para que no cuente más chistes, porque solo me quedan los chistes colorados. Que también era un chiste. Hay toda clase de chistes. Lamentablemente, a veces podemos ser entretenidos con historias, a veces emocionales, a veces con chistes. Pero eso no es lo que va a traernos la fortaleza del Espíritu, la llenura del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu se nota en el control del Espíritu Santo sobre nosotros. Vivir controlados, bajo el control. Oiga bien, la llenura del Espíritu se nota en el control del Espíritu sobre nosotros. Efesios 5:18. Sígame bien, no se pierda. Yo sé que estoy corriendo, pero por favor conéctese conmigo y con la Escritura. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué compara el apóstol el vino, el licor, la cerveza, el tequila y muchos otros más vinos que hay? ¿Por qué los compara con el Espíritu Santo? Porque el vicio controla. El vicio controla. Y el Espíritu Santo controla. La carne controla. El Espíritu Santo controla. Usted y yo vivimos nuestra vida o controlados por la carne o controlados por el Espíritu Santo. O hacemos lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer de acuerdo con la palabra de Dios, o hacemos lo que nuestra carne nos dice de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. El control se nota, la llenura se nota en el control del Espíritu. El control se nota en la transformación de carácter. De nuevo, el control se nota en la transformación de carácter. La transformación de nuestro carácter se nota en nuestras actitudes y en nuestras acciones. El control se nota en la transformación de nuestro carácter. No se nota en gritos, en brincos, en desmayos o en nada más. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo somos llenos del Espíritu? Si hay cambio en nuestro carácter.
¿Y cómo sabemos que hay cambio en nuestro carácter? Depende, se va a notar en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Por eso Efesios 5:19, después de hablar de la llenura del Espíritu, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Quién hace esto? La persona que está llena del Espíritu Santo, porque su carácter fue transformado, y cuando el carácter es transformado, las acciones y las actitudes se notan. Las acciones vienen de las actitudes que tengamos. Y queridos oyentes, no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de una lucha que tenemos espiritual. Y a veces cedemos, caemos, nos gana la carne. Cuando no hay transformación, de carácter, es señal de falta de control del espíritu. Y la falta de control es señal de falta de llenura. Y la falta de llenura es señal de falta de limpieza. Y la falta de limpieza es señal de rebelión. Note la exhortación. Dice, tomar toda la armadura de Dios. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura está en Efesios 6:14 en adelante. Se menciona allí, y ahora estoy corriendo. Se menciona allí que debemos de tomar, dice, estad firmes, calzados, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la regla de fe y práctica para todo en la vida. La regla de fe y práctica en todo en nuestra vida. El domingo pasado en uno de los mensajes hablé sobre la verdad. ¿Qué hace? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la regla de fe y práctica para todo en la vida. Así es que lo primero que preguntamos no es qué dice el pastor sobre eso, sino qué dice Dios en su palabra. No es qué dice el abuelo, no, qué dice la palabra. No es qué dice papá y mamá, es qué dice la palabra. Porque la palabra es la verdad. Y cuando seguimos la verdad, entonces esa es la regla de fe y práctica para todo en la vida. Se cree y se practica. Por eso no hay separación entre creencia y conducta. Lo que somos determina lo que hacemos. No lo que hacemos determina lo que somos, aunque también es igual. Dice que hay que tomar la justicia. Y mismo en el pasaje habla acerca de la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? Es nuestra libertad que ahora tenemos en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por Cristo Jesús. Justicia es no tener culpa delante de Dios, porque hemos sido justificados por Jesucristo. Por eso se está hablando de las personas que hemos nacido de nuevo. Se habla de la justicia. Se habla del evangelio, de la paz. ¿Y qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se habla que tomemos, dice también, el escudo de la fe. ¿Y qué es esto? El escudo de la fe. Son el conjunto de verdades doctrinales que creemos. ¿Sabe qué? Una de las grandes tristezas en nuestra vida, y por la razón por la que hay sequedad y confusión muchas veces en nosotros, porque no conocemos la doctrina. Hay un buen libro que se llama Grandes Temas Bíblicos. Y ahí está toda la doctrina bíblica. Si usted quiere saber más de doctrina, compre ese libro. Aquí lo tenemos.
grandes temas bíblicos. Pero ¿cuánto nos cuesta leer a nosotros, verdad? Nos da sueño leer. Le animo a leer la palabra para conocer, porque necesitamos exactamente esto: la fe, el conjunto de verdades, la salvación. Dice también, esto es parte del yelmo de la salvación. ¿Y qué es el yelmo de la salvación? La libertad de todo cargo contra nosotros. La libertad de todo cargo contra nosotros. Note pues, la armadura es la provisión divina para sus soldados. Dios nunca nos pide luchar sin provisión. Él nos ha provisto la provisión para vivir victoriosos siempre. No depende de nosotros, no depende de nuestra carne, no podemos. La carne nos engaña, nos domina, nos engaña, nos defrauda. Es el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Por eso Efesios 1 dice que no lo pedimos, Él nos lo dio. El Espíritu Santo no se recibe después de una serie de tiempo de ayuno y soledad en el campo o en la ciudad o donde sea. No. Efesios 1 nos enseña que el día que creímos en Cristo, Él nos dio su Espíritu allí mismo. Porque Él sabe que en nosotros no hay poder para vivir la vida cristiana, la cual ahora vivimos por haber nacido de nuevo. Pero note la razón de la exhortación, verso 12. Ahí lo tiene, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Escucha bien, por eso dice la Escritura que Él nos sacó del reino de las tinieblas. ¿Y qué es el reino de las tinieblas? Aquí nos dice la palabra. El reino de las tinieblas es ese reino que es controlado por principales y potestades, y los gobernadores de las tinieblas son demonios, son mismos demonios. Esto es lo que estamos hablando aquí. Está hablando de seres espirituales que note aquí claramente, nos dice eso la palabra de Dios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la razón de la exhortación: hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. El enemigo, principados, potestades, gobernadores. El territorio, regiones celestes. Huestes espirituales de maldad se movilizan entre el cielo y la tierra. ¿Y dónde están estas huestes de maldad? Están entre el cielo y la tierra. Me llama la atención Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice que uno de los títulos de Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así dice Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿de qué está hablando? Dice allí claramente que es un príncipe, es un título. Cuando lo estudiamos más, y ahora no lo estamos estudiando, es un título que tiene Satanás. Las huestes espirituales de maldad, ¿dónde se movilizan? En las seres, dice allí, en la esfera, el ambiente, regiones celestiales, entre el cielo y la tierra. ¿Y cómo viajan? Bueno, su príncipe se llama la potestad, el príncipe de la potestad del aire. Así es que no andan en avión, ni en bicicleta, ni en burro. Viajan. Son seres espirituales que tienen todo el espacio para andar en todo el mundo. Tienen un objetivo, hay un objetivo que hay que frustrar. El objetivo es mantener a las almas ciegas. Eso está en 2 Corintios 4:4. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ese es otro título para Satanás. El Dios de este siglo, ese es otro título para Satanás.
El príncipe de la potestad del aire, ese es otro título de Satanás. El príncipe, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un objetivo. Él quiere cegar a las personas. Escucha bien. Si usted nunca se ha entregado a Cristo, padres con hijos cristianos, entendamos esto. Nuestros hijos nacen ciegos a las cosas espirituales. Pueden venir a la iglesia, pero andan en el ambiente de las tinieblas. Pueden estar sentados aquí y participar porque nacieron y naciendo los trajimos a la cuna. Y en la cuna aprendieron todo el rito religioso. Saben las palabras, saben los cantos, saben la lectura, saben todo. Pero no creen nada. No creen nada. Porque nacieron ciegos a las cosas espirituales. Dice, pero ya se bautizó, pastor, pero mire como que nada ha pasado, está ciego. Entiende, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. Hermano, ¿nos hacemos hijos del diablo o nacemos hijos del diablo? Ay, qué palabra más fuerte, pero es la verdad. No lo digo con emoción, lo digo con reflexión. Nuestros hijos nacen hijos del diablo. Nacen ciegos a las cosas espirituales. Y aunque sepan toda la liturgia cristiana, no han nacido de nuevo. Y por eso es que no entienden las cosas espirituales, como dice 1 Corintios 3. Porque las cosas espirituales han de discernirse con el Espíritu. Y el Espíritu no mora en sus corazones. Y por eso se sienta a oír y pronto se desconecta. Y le llama más la atención el celular que la predicación. ¿Por qué? Porque está ciego. Está en el reino de las tinieblas. No ha salido de allí todavía. Y si muere en ese reino de las tinieblas, ya nos dijo el Señor quiénes gobiernan ese ambiente. Ya nos dijo el Señor quién gobierna ese ambiente. El método que usa el diablo, el príncipe del aire, el Dios de este siglo, es el engaño. Mentiras. Promete y no cumple. Dice, pastor, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo hacemos? El remedio es la palabra de Dios. Por eso, padres, léanles a sus hijos desde que nacen. Y si es posible, desde antes que nazcan, leamos la palabra de Dios a ellos. Léala continuamente, sin ellos y con ellos. Que la primera imagen que quede en la mentecita formada de nuestros hijos desde pequeñitos sea principalmente no ver a su padre saliendo a trabajar todos los días, a su mamá ocupada también en la casa o en el trabajo. Que la imagen que impacte a sus hijos, a nuestros hijos al ir creciendo, sea ver a su papá y a su mamá leyendo las Sagradas Escrituras continuamente. Que la imagen que tengan ellos cuando crezcan es recordar a su papá leyendo la palabra de Dios, a su mamá leyendo la palabra de Dios. Algunos de nosotros crecimos en hogares que fueron así. Y aunque nuestros padres ya murieron, todavía los recordamos, viéndolos a un lado allí, en algún lugar, en la casa, leyendo la palabra de Dios, hablándonos de la palabra de Dios. Y luego llegaron a ser abuelos de nuestros hijos. Y nuestros hijos oyeron y supieron y vieron a un abuelo, una abuela que leía la palabra de Dios continuamente. Porque el remedio para salir, para combatir estos seres espirituales contra los cuales estamos en guerra y que son mentirosos, engañosos, falsos, el remedio es la palabra de Dios.
¿Sabe por qué el diablo quiere que este libro esté guardado en la casa? Porque este es el arma. Esto es lo que lo mata a él, esto es lo que lo domina a él, esto es lo que lo derrota a él. Nuestra fe, esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero ¿qué clase de fe? Fe en lo que este libro dice. No fe así, fe ciega, no existe fe ciega, no existe. Lo que vence al mundo, al diablo, la carne, no son nuestros ritos. No es venir, por eso le dije al principio, no es venir a la iglesia a servir y no escuchar la palabra de Dios. No, cualquier persona que hace eso, mayor o menor, casado o soltero, está equivocado al 100%. Yo personalmente prefiero a un miembro sentado aquí, oyendo la palabra de Dios y no como canica en bandeja, hallando por todos lados, corriendo para todo, menos sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Sus hijos van a hacer lo mismo, sus nietos van a hacer lo mismo y toda la generación se va a perder. El mundo está lleno de gente religiosa, pero perdidos. Yo prefiero ver aquí a esos hermanos y a esos jóvenes y a esos patrimonios jóvenes escuchando la palabra de Dios. Porque si no aprenden, si no crecen espiritualmente, van a perder sus hijos, van a perder sus matrimonios, van a caer en toda clase de pecado y nunca se van a levantar. No estoy hablando de vida perfecta, estoy hablando de una lucha espiritual y mantenernos luchando todavía de pie. El justo cae muchas veces, dice la Escritura, pero se levanta. Por eso es tan importante entender la exhortación. Tenemos una exhortación, fortalecerse en el Señor. Tenemos otra exhortación, tomar toda la armadura de Dios. Hay una razón para esa exhortación, hay una guerra espiritual. Y es bueno preguntarnos, ¿estoy yo luchando en esta guerra? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Estoy dominado por la carne o dominado por el espíritu? ¿Estoy siguiendo un rito religioso y estoy metido en un ciclo religioso? Voy, oigo, canto, me regreso a casa, me siento y sigo igual. Entonces no hay llenura espiritual. No hay llenura espiritual. ¿Y por qué no hay llenura? Porque no hay limpieza. ¿Y por qué no hay limpieza? Porque no hay convicción de pecado. ¿Y por qué hay falta de convicción? Porque no hemos tomado en serio la palabra de Dios. Pero quiero terminar, vean conmigo lo que sigue, el fruto de la exhortación. El fruto de la exhortación, verso 11, ahí está en el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, y ahora aquí está, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El fruto de la exhortación, firmeza contra las acechanzas del diablo. Firmezas en contra de las acechanzas del diablo. Porque el enemigo espera una oportunidad. Una oportunidad. Efesios 4, 26 y 27. Dice Efesios 4, 27, para ganarle más al tiempo, note el verso 27, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Hay cierta ira santa. ¿Y cómo sé, pastor, cuál es? Descubriendo los motivos por los cuales nos enojamos. No importa si usted es colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, no importa cuál sea tu temperamento. Descubre por qué nos enojamos. Dice, ¿por qué está enojado? Es que lo que el pastor dijo me cayó mal.
Ok. Pues ve y dile al pastor que te ofendió. El pastor va a pedir perdón. Yo le estoy seguro que va a pedir perdón si en verdad te ofendió. Pero si lo que dijo el pastor estaba en la palabra de Dios, entonces tu enojo puede ser orgullo. Nada tiene que ver con lo que el pastor dijo. Orgullo. Y eso es señal de andar en la carne. Dice que hermano no me saludó. Ve y dile, ¿por qué, hermano? ¿Por qué no me saludaste si pasaste junto a mí? Ese hermano va a comprender y va a pedir perdón porque no lo hizo a propósito. No, ¿y por qué le voy a decir yo? Él debe haberme visto. Entonces tu enojo es por orgullo. No es por ninguna otra cosa. El diablo espera una oportunidad. Ni deis lugar al diablo. Les dije que él espera una oportunidad. Espera una oportunidad para como el gato caernos encima y agarrarnos. No tengo la foto ahora porque no la planeé. Pero en la ventana de mi casa, en el segundo piso, en la ventana que da al baño, en el segundo piso, una palomita puso 2 huevillos. Allí en el mero puso 3 basuritas y los puso. Así que yo me llevaba al baño y miraba, ahí estaban, están viéndolos así, aquí nomás, ahí están. Y siempre miraba a ver cuándo se iban a caer. Pues se cayó uno y quedó uno nada más. Ahora, segundo piso, abajo están los perros. Tengo 2. Y luego el huevito reventó y nació. Y ahí estaba. Y ella se ponía a mediodía y se ponía sobre él. Y yo pensaba, pero ¿para qué se acuesta sobre el pobre pájaro? Lo va a ahogar. Pero como era la mamá, yo decía, pues ella sabe lo que hace. ¿Qué yo sé de pájaros? Nada. Y yo siempre pensé, ese pajarito tan pronto le nazcan plumas, quiera volar, allá se lo va a comer los perros, porque no va a volar de la ventana hasta allá, donde tiene que escapar. Y para mí llegó a ser ya un proyecto de ver cómo le iba a hacer esa paloma para crear ese polluelo y lograr que no se lo comieran los perros. Porque ya los perros lo habían visto. Cuando ya llegaba allí, ellos estaban allí y la miraban. Y estaban allí como saboreando el taco que les iba a caer. Y yo todos los días miraba a ver cómo le va a hacer. Y qué maravilloso fue ver cómo se iba emplumando. Y yo estaba esperando a ver qué día se brinca, qué día, ojalá que esté aquí para ayudarle en caso que no vuela hasta allá. Pero sabe, llegó el día y alzó vuelo. Y pasó hasta el otro lado. Allá, al otro patio, allá fue a caer sobre un árbol de picán que tengo allí. Allí cayó, allí quedó arriba. Y de ahí ya no la seguí más porque se confundió con todas las demás palomas que habían. Ya no supe. Pero sabe, de alguna manera ese pájaro logró explicarle a su hijito, mire esos perros, si no la libras te comen. Tienes que brincar de aquí hasta allá. Tuve que haberle dicho, tuve que haberle explicado. Porque he mirado otros polluelos que brincan antes de tiempo y sin mucha instrucción caen ahí y los perros se lo comen. Pero que todos los días la miraban los perros allí esperando, la mamá le explicó, si te brincas y te caes, te van a comer. Te van a comer. Sí, cuando hueles, hasta allá te vas. ¿Sabe qué hizo el pajarito? Exactamente eso. Porque esos perros estaban como el enemigo, esperando. Dice la Escritura, no deis lugar al diablo. ¿Sabe qué hizo esa palomita? Le dijo a su hijo o hija, no deis lugar a esos perros, no deis lugar a ellos. Si caes allí te comen. No deis lugar a ellos, vete hasta allá. Aprendamos nosotros, digámosles a nuestros hijos, hay un diablo que anda buscando una oportunidad para comerte.
no le deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo, porque te va a comer, te va a destruir. No deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo. No demos. Porque si le damos una oportunidad, hermanos, todos los creyentes recordamos más de una vez cuando caímos, cuando la carne nos ganó, cuando una tentación nos dominó, cuando hubo un fracaso espiritual en nuestra vida. ¿Sabe qué pasó? Le dimos lugar al diablo. Es lo que pasó. Él anda esperando y un descuido, un solo descuido nos puede hacer presa del enemigo. Un solo descuido. Moisés, allá en Número 20, le dijo Dios, habla, porque había el pueblo estaba enojado, estaba reclamándole a Moisés y a Aarón, y Dios le dijo a Moisés, junta al pueblo, llévalo a la roca. Ya había estado ahí antes. Habían hecho lo mismo un tiempo atrás. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la peña con tu vara una vez. Y va a salir agua para todos ellos. Ahora la segunda vez. Haciendo lo mismo otra vez el pueblo. Y como dice el dicho, vuelve la mula al trigo, ¿no? Ahí estaban otra vez reclamando. Dios le dice a Moisés, lleva al pueblo otra vez a la roca. Habla a la roca. Y la roca va a dar agua para todos. Moisés va y le dice al pueblo, un montón de rebeldes, les voy a enseñar, un montón de rebeldes, les voy a enseñar. Y voy a enseñarles cómo esta peña va a dar agua. Y golpeó la peña 2 veces. Y sí salió agua. Y todos se saciaron. Pero Dios le dijo a Moisés, por cuanto tú y Aarón hicieron esto, tú, Aarón, no vas a entrar en la tierra. Vas a morir antes. Porque no me santificaste ni me glorificaste en frente del pueblo. Y tú, Moisés, verás la tierra, pero no la vas a poder repartir. Tú la vas a ver. Aarón ni la vio. Pero Moisés dijo, Dios, tú la vas a ver, pero no vas a entrar. No la vas a repartir. Y Moisés habló 3 veces con Dios sobre este mismo asunto. Y Dios le dijo, ya no me hables más de ese asunto. Ya no me menciones jamás ese asunto. ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Un descuido. Un descuido. Un descuido. Por eso dice la Escritura, no deis lugar al diablo. ¿Sabe qué ha pasado en muchas veces en nuestra vida? Un descuido. Nos hizo presa del diablo. Caímos en una desgracia espiritual y nos hemos secado espiritualmente. Un descuido. Allá en Mateo 17, 24 encontramos otro hombre fiel a Dios, el apóstol Pedro. Le salió el cobrador de impuestos y le dijo, Pedro, ni tu maestro no paga el impuesto, paga impuestos. Sí, dijo Pedro, sí paga los impuestos. No, dijo, no lo pagas. Y se fueron. Estaban tan agarrados que, sí, vamos. Y cuando iban llegando donde estaba Jesús, Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los reyes y los ciudadanos de ese país o los extranjeros? Era la ley de aquellos tiempos en Roma. Los ciudadanos romanos no, pero los que no eran ciudadanos romanos sí pagaban. Y Pedro le dice, Señor, pagan los que no son ciudadanos. Los que no son ciudadanos pagan, pero los ciudadanos no. Bien, le dijo, Señor, es cierto. Ve al mar, saca un pescado. Cuando lo saque, el primero que saques, abre la boca. Ahí viene una moneda de 5 pesos. O una peseta, viene allí.
saque esa moneda, dáselo al que está cobrando los impuestos para no ofenderle. Dáselos. Pedro fue, sacó el pescado, pagó los impuestos y se fue. ¿Sabe qué hizo Pedro? Habló sin saber. Habló sin saber. El cobrador le dijo, tú, maestro, no paga impuestos. Pedro dijo, sí los paga. Pues vamos a ir a ver. Y Cristo, con su amor especial, le dijo a Pedro, no sé si le dijo, no está escrito aquí, pero imagino que le dijo, Pedro, no andes hablando sin saber. ¿Por qué le dijiste que no pagamos? Los reyes no pagan, pero para no ofenderlo a ellos, mejor paguémosle. Pero en la próxima, Pedro, no abras la boca rápido. Piensa primero y habla después. ¿Usted no conoce personas que hablan primero y después piensan? Dice, ¿para qué dije eso? A mí me ha pasado. Hoy, ¿para qué dije? Las palabras son como una pluma, como una almohada de pluma, y cuando la abres, plumas corren por todos lados. Puedes recoger algunas, pero no todas. Por eso es mejor pensar y luego hablar. Antes de decir, piénsale. ¿Qué voy a decir? ¿Por qué voy a decirlo? ¿Cómo va a afectar a otros? Pero ustedes saben, aún en el matrimonio, cuando hay una discusión así, hablamos y decía, ahora, no, tú dijiste, no, yo no dije, sí lo dijiste. Y ahora otra vez nace la discusión. Piensa primero, un descuido en el matrimonio, en la familia, un descuido. Hablamos algo mal y luego se acabó todo. David, el gran rey David, un descuido. Esto está en 2 Samuel 11. La acción que él hizo, sufrió su familia, sufrió él, su familia, sus hijos, el reino. Terminamos con el fruto de la exhortación. Verso 13, el fruto de la exhortación, resistencia en el día malo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo. El diablo acecha y ataca. Job, un hombre muy piadoso. Un día dice el capítulo 1, se presentaron los ángeles delante de Dios y ahí venía Satanás. Y Dios le dijo a Satanás, esto es Job capítulo 1, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás dijo, sí lo he visto, pero ¿sabes por qué te sirve? Por interés. Porque le has dado bienes, le has dado una familia saludable, le has dado buena familia, tiene riqueza, por eso te sirve. Le dijo Dios, puedes tocar todo lo que tiene Job, menos su vida no la puedes tocar. Pero te doy permiso que tomes todo. Y Job estaba allá a sus hijos celebrando y él no se dio cuenta que ese día para él era un día malo. El diablo acababa de obtener permiso de parte de Dios de tocarle todo lo que tenía menos su vida. Mientras Job estaba allí contemplando y viendo y trabajando y piadoso como era él, Job capítulo 1, verso 1, dice que vieron noticias una tras de otra. Tus hijos estaban celebrando en la casa de su hijo mayor y vino un viento, cayó sobre todos ellos, todos murieron. Vino otro, y Job, estábamos pasteando, estábamos cuidando el rebaño y vino una pandilla de enemigos, mataron a todos los camellos, todas las vacas, todas las ovejas, solo yo escapé, pero no tienes nada. Y Job dice que se inclinó a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe qué le pasó a Job? Estaba pasando un día malo. Un día malo. Note lo que dice la Escritura. Para que podáis sostenerte en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, entendamos, el diablo no puede tocar lo que le pertenece a Dios. Si somos hijos de Dios, somos pertenencia de Dios, el diablo no puede tocar lo que le pertenece a Dios. Por eso los hijos de Dios no creemos
en entierros, ni bultos, ni engaños, nada de eso. Ay, me hicieron un malífico, un mal, una brujería. Uy, no mires al niño así porque le vas a dar, ¿cómo es ese? Ese es. Ya bien que lo conocemos, ¿verdad? Los hijos de Dios no creemos en eso, porque somos hijos de Dios. El diablo no puede tocar lo que es de Dios sin que Dios le dé permiso. Pero aquí Dios le dio permiso que tocara a Job. Y llegó a ser para Job un día malo. Allá en Lucas capítulo 22 tenemos lo mismo. Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo como trigo. Cristo le dijo eso en Lucas 22, 31. Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte a ti como trigo. Pues le dijo, yo he rogado por ti para que cuando te venga ese día no caigas, te quedes firme. ¿Sabe qué le dijo Pedro? No, Señor, gracias, no ores por mí. Esa es mi versión. En el verso 55 le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y aún más a morir por ti. Cristo le dijo, Pedro, entiende, el diablo te ha pedido para zarandearte, entiende eso. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Pero Pedro no lo entendió. Esa misma noche estaban allí juzgando a Cristo. Y vino uno y dijo, tú andabas con él. Dijo, yo no. Dijo, ¿cómo no? Vino otro una hora después. Le dijo, tú andabas con un niño, tú andabas con él. No, eso yo no, ni le conozco. Cristo le había dado una clave a Pedro. Le dijo, Pedro, entiende esta clave que te voy a dar. Ya que no me agradeces, ya que no crees lo que estoy diciéndote, quiero que recuerdes esto. Esta noche, antes que el gallo cante, una vez, tú me has negado 3 veces. Quiero que recuerdes eso, Pedro. Recuerda eso. Ya que no me das gracias, ya que no me dices gracias por orar por mí, quiero que recuerdes esto. Y ahora está Pedro allí. Ya lleva 2 veces. Luego vino otro y le dijo, tú andabas con él. La forma de hablar dice que tú eres uno de ellos. Y empezó a maldecir. Dice la Escritura que cuando él dijo eso la tercera vez, el gallo cantó. Y en ese mismo momento Pedro se acordó de lo que Cristo le dijo. Y en ese mismo momento Cristo le dio una mirada. Dice, mirándole el Señor. Pedro se acordó de lo que Cristo le había dicho. Y cuando se acordó, recordó su condición, recordó su actitud, recordó su manera como le contestó al Señor. Y la mirada que Cristo le dio fue una mirada de amor, de comprensión, de recuerdas lo que te dije, Pedro, pero todavía te amo, todavía estoy contigo, todavía te voy a ayudar. Una mirada. Y Pedro dice que volvió en sí, salió de allí y lloró, lloró, lloró. Hermanos, hay días malos para nosotros. Hay días cuando no sabes, no sé por qué, no sé qué está pasando. Todo se ha vuelto un conflicto en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la vida interior. Hemos perdido la paz, la calma, he perdido todo y hasta estamos a punto de renegar de Dios. Son días malos. Son días malos. En vez de renegar, recordemos, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Agarrémonos de Dios. No nos soltemos de Dios. Es un día malo. Es un día malo. ¿A usted nunca lo disciplinaron sus padres? Mamá no nos daba 1, papá nos daba hasta 3, lo máximo 3, 1 o 2. Pero con eso teníamos para llorar con todo el alma.
Mamá no, mamá nos daba y nos daba y nos daba y nos daba. Y se le olvidaba cuánto contaba. Pero descubrimos que si nos acercamos a ella y la agarramos de las naguas, se le hacía difícil pegarnos. A papá no, porque él tenía un mecanismo que no nos permitía ese movimiento a nosotros. Pero mamá no lo tenía, así es que ya sabíamos cuando venía y ya sabía que nos iba a disciplinar con la vara. No pensábamos en correr, porque nos iba a dar peor. Porque papá nos había prohibido corrernos de mamá. No podíamos corrernos de ella. Así que lo mismo que levantar las manos y entregarnos. Pero todos sabíamos, cuando mamá nos va a dar, hay que agarrarse de las naguas de ella. Agarrarnos y abrazarla y no soltarla. Ella luchaba por darnos y en su frustración nos daba, pero no nos dolía. En ese día malo, hermano, el diablo consiguió un permiso de Dios para hacer algo. Y en vez de decirle a Dios, Dios, ¿por qué? Acerquémonos a Él y agarrémonos de Él. Agarrémonos de Él y no nos soltemos. Porque Él nos ama. Si hemos fallado, pidámosle perdón. Confesemos nuestro pecado. Digámosle toda la verdad, al fin que Él ya la sabe. Y luego descansemos en Él. Hermanos, desde el día que nos entregamos a Cristo, empieza una lucha espiritual. Se libre en el alma, mente, voluntad y emociones. Solo si nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, podemos vivir victoriosos. Solamente así. Pero no hay control sin llenura. No hay llenura sin limpieza. No hay limpieza sin arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento sin confesión. Y no hay confesión sin reconocer a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Por eso en esta mañana, dice, pastor, ¿qué hago? Agárrate de Dios. Si nunca te has entregado, ¿estás pasando por día malo? Primero pregúntate, ¿soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Porque el diablo no trata bien a sus hijos. Ya prediqué eso en otro mensaje atrás. El diablo no trata bien a sus hijos. Entonces, si no eres hijo de Dios, hoy entrégate a Cristo. Dile con sinceridad, Señor Jesús, yo no soy hijo tuyo. Yo nunca me he entregado a ti. Tú no eres mi Salvador, pero este día, en este lugar, yo quiero entregarme. Perdona mis pecados. Perdóname. Perdóname. Sálvame. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si ya somos hijos de Dios, examinémonos. Estamos llenos del Espíritu Santo, en verdad. ¿Ha cambiado nuestro carácter? ¿Está cambiando? ¿O seguimos en el mismo carácter de antes? Necesitamos la llenura del Espíritu. Pero para que haya llenura hay que haber limpieza. Para que haya limpieza hay que haber arrepentimiento. Oremos. Padre, en esta mañana le damos gracias. Te doy gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor y de gracia. Tú nos has dicho, el que viene a ti contrito y humillado, jamás usted lo desprecia, jamás. Tú sabes, Señor, en qué condición estamos esta mañana. Tú sabes si en verdad ya somos salvos. Y si ya somos salvos, si en verdad el Espíritu Santo nos controla porque nos ha llenado, o no ha llenado porque lo tenemos apagado y entristecido. Padre, te ruego tu gracia, tu ayuda, tu intervención. Te ruego al dar esta invitación corta por aquellos que nunca se han entregado a ti para que sean salvos esta mañana.
para que hoy se entreguen a ti, sean adultos, sean jóvenes, solteros o casados, no importa la condición, que hoy, si no es salvo, no es redimido y por seguridad sabe que su destino eterno es la condenación, hoy venga Cristo, mi Dios, hoy mismo. Mientras oramos, ahora una persona que dice: pastor, ore por mí. Yo soy uno de aquellas personas que usted dijo, una de esas personas que hoy sé, pero no he creído. Hoy me entrego a Cristo. Ore por mí, pastor. Yo sé lo que es entregarse. Ore por mí. ¿Me permite ver tu mano para orar por ti con sinceridad a una persona? Dice: pastor, yo ya soy salvo. Dios habló a mi alma esta mañana. Dios habló. Dios conoce mi corazón. Yo quiero que me recuerde en oración. Hay cosas que ya el Espíritu Santo me ha traído convicción y que hoy, con la gracia divina, prometo a Dios cambiar. Habrán algunos que dicen: ore por mí. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Jóvenes, qué bendición. Amén. Gloria al Señor. Padres, qué bendición. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. Allá más manos. Gloria a Dios. Puede bajar su mano. Bendito el nombre de Dios. Voy a orar por ustedes. Vamos a ponernos de pie. Voy a orar por usted esta mañana. Usted que levantó su mano. Si hay algo que podemos servir después del servicio, aquí estamos para servirle. Nos ponemos de pie, vamos a orar, nos quedamos de pie, porque luego viene un canto y luego nos despedimos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu Espíritu Santo, que a pesar de nuestra resistencia muchas veces, tu Espíritu Santo sigue hablándonos. Sigue hablándonos. Y como a Pedro nos hace volver en sí y entender, estamos mal. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos un salmo, Salmo 51, que es la confesión del rey David, tu siervo, después de haber fracasado. Gracias, Señor, porque hay oportunidad. Tú eres un Dios de oportunidades y nos das oportunidades. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, gracias por los corazones receptivos y dóciles a tu voz. Pido por cada uno que levantó su mano. Pido, Señor, de tu gracia para cada uno de nosotros que hemos escuchado, porque hemos sido edificados con tu palabra por medio de tu Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y damos gracias. Te ruego por cada persona que en esta mañana hizo una decisión por ti. Bendíceles, Señor, ayúdales. Rogamos tu gracia. Te ruego por estos hogares, estas familias, estas personas, en Cristo Jesús. Amén.